Le di a mi hijo y a mi nuera la casa que compartí con su padre, esperando aliviar sus cargas. Pero al regresar de un viaje, mis maletas estaban en la fría acera con una nota de ella. Si quieres quedarte aquí, tenemos el garaje. Lo que no sabían era que yo seguía pagando su hipoteca en secreto, y esa llamada al banco estaba a punto de cambiarlo todo. No olvides suscribirte mientras escuchas, y déjanos saber en los comentarios desde dónde nos sintonizas. Ahora, respira y escucha atentamente. Esta es mi historia. La lluvia se sentía como lágrimas que aún no había derramado, empapando mis maletas cuidadosamente, alineadas en la fría acera. Después de una semana visitando a mi hermana, Beatriz, en Valparaíso, todo lo que quería era mi sillón preferido y una taza de té de manzanilla caliente. En cambio, me encontraba fuera de mi propia casa, sin poder entrar, el lugar que Arturo y yo construimos, el corazón de nuestra vida con Daniel. Nubes oscuras se cernían sobre mí. La letra afilada e inclinada de Clara, siempre apurada, era inconfundible. Si quieres quedarte aquí, tenemos el garaje. Tu cariñosa nuera. Mis manos temblaron al releer las palabras. 35 años. Esta casa. Cada ladrillo, cada árbol, cada pared llevaba la huella de Arturo. Nuestros recuerdos compartidos. Daniel había dado sus primeros pasos aquí. Se raspó las rodillas en el patio. Aprendió a conducir en esta misma entrada. Después de que Arturo falleciera hace 2 años, les había traspasado legalmente la casa a Daniel y Clara. Un gesto de amor, una forma de ayudarlos, pensé. Sin embargo, yo era quien seguía haciendo los pagos de la hipoteca en secreto, cada mes. Busqué a tientas mi teléfono, los dedos resbaladizos por la lluvia. Antes de que el taxi siquiera se alejara, marqué al banco. Necesitaba confirmar la absurda realidad. ¿Señora Guzmán? La voz del representante de servicio al cliente sonó demasiado alegre para el frío repentino en el aire. Sí, su pago automático de 1.867 se realizó el viernes pasado como estaba programado. Gracias, susurré terminando la llamada. Una gota pesada salpicó mi frente. 68 años, de pie en un charco que crecía, contemplando los restos esparcidos de mi vida. El cielo se abrió de verdad entonces, como si me diera permiso para finalmente derrumbarme. Debí haberlo visto venir. Las miradas rápidas y cómplices que Daniel y Clara intercambiaban cuando mencionaba redecorar mi cocina. Los comentarios no tan sutiles sobre las comunidades para mayores. Cómo ya no tendría que preocuparme por el trabajo del jardín. La forma en que habían reordenado la sala de estar durante mi visita de Navidad a Beatriz, moviendo mi sillón de lectura favorito al sótano oscuro. Pequeñas cosas, tan pequeñas, pero ahora se sentían como puñales, retorcidos precisamente en los lugares donde más los había amado. La puerta del garaje estaba abierta. Dentro, un colchón individual estrecho yacía contra una pared, una mesita de noche pequeña y una lámpara que emitía un brillo amarillo débil. Mi ropa, cuidadosamente doblada, colgaba en un perchero portátil. Mis libros, fotos enmarcadas de Arturo y Daniel, recuerdos preciados, todo apilado en cajas de cartón, cada una etiquetada como «Cosas de mamá», con la letra apresurada de Clara. Me desplomé sobre el delgado colchón. El suelo de hormigón estaba frío a través de mis zapatos. A través de la ventana pequeña y sucia, pude ver el brillo familiar de la sala de estar, la casa donde lo había dado todo, solo para encontrarme relegada a un segundo plano. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de Daniel. «Mamá, necesitamos el espacio». Clara ha estado pidiendo una oficina en casa durante meses. El apartamento del garaje tiene todo lo que necesitas. No lo pongas difícil. ¿Que no lo ponga difícil? Como si yo fuera el problema. Como si mi propia existencia fuera un estorbo. Nunca fui de lágrima fácil. Arturo solía bromear sobre mi naturaleza estoica, pero las lágrimas vinieron entonces, silenciosas y ardientes,
trazando caminos por mis mejillas. Pensé en esas noches en vela al lado de Daniel, sus ataques de asma, el segundo trabajo que tomé para pagar su universidad cuando el negocio de Arturo flaqueó, los fines de semana cuidando a Lily y Leo para que Daniel y Clara tuvieran su tiempo en pareja. Todos esos sacrificios, reducidos a esto. Una carga. Una tía anciana para ser apartada y olvidada. No respondí al mensaje de Daniel. En cambio, llamé a Beatriz. «Elena, ¿qué pasa?», preguntó, su voz afilada por la preocupación inmediata. Mi amiga me conocía demasiado bien. Necesito un lugar donde quedarme», logré decir. Las palabras se me atoraron en la garganta como esquirlas de cristal roto. «Me han metido en el garaje». Beatriz no pidió explicaciones, sin preguntas, sin un ápice de juicio. «Estaré allí en 20 minutos», dijo. Mientras esperaba, sentada en ese delgado colchón, rodeada por los restos de mi vida empaquetados en cajas, una decisión se solidificó dentro de mí. Esta casa había sido mi corazón durante 35 años. Vertí todo en ella. Mi amor, mis ahorros, mis sueños. Y ahora pensaban que podían simplemente apartarme, como un viejo mueble. La puerta del garaje traqueteó mientras la lluvia se intensificaba afuera. Un redoble contra la furia silenciosa que crecía dentro de mí. Miré mis manos temblorosas y, lenta y deliberadamente, las apreté en puños. No tenía ni idea de con quién estaban tratando. No era solo la madre de Daniel o la viuda de Arturo. Era Elena Guzmán, y había terminado de ser invisible. ¿Qué habrías hecho en mi lugar, viendo todo lo que construiste desmoronarse con una sola nota fría? El cuarto de invitados de Beatriz no era mucho, pero tenía una puerta con cerradura y ventanas por las que realmente entraba la luz del sol. Después de 3 días en el motel El Ocaso, un nombre que me pareció extrañamente apropiado para este capítulo de mi vida. Estaba sumamente agradecida de estar en un lugar que no cobrara por noche. La lluvia finalmente se había suavizado a una llovizna persistente. Un telón de fondo adecuado para mi mundo, hecho pedazos. «Puedes quedarte todo el tiempo que necesites», insistió Beatriz, poniéndome una taza de café humeante delante. Su rostro, generalmente marcado por una suave preocupación, ahora mostraba una firme resolución. «Carlos y yo andamos sueltos en esta casa como 2 garbanzos en una olla desde que los niños se fueron». Su marido, Carlos, asintió, sus ojos amables ofreciendo apoyo silencioso. Envolví mis manos temblorosas alrededor de la taza tibia, el vapor un pequeño consuelo. «Lo agradezco, Bea, de verdad. Pero esto no puede ser permanente. Necesito averiguar qué hacer con la casa». «Te refieres a tu casa», corrigió Beatriz entrecerrando los ojos. «La que sigues pagando». Beatriz había sido mi amiga durante más de 30 años. Había conocido a Arturo. Había visto crecer a Daniel. Había estado allí en cada alegría y tristeza. Y a diferencia de mi propio hijo, ella recordaba quién era yo antes de volverme invisible. «Sigo pensando en cuando empezó a cambiar todo», dije, mirando mi café, la superficie ondulando con el sutil temblor de mis manos. Después de que Arturo falleciera, pensé que darles la casa y Daniel y Clara les ayudaría. Acababan de tener a Lily. El dinero escaseaba. Quería aliviar su carga. Y se aprovecharon, concluyó Beatriz con voz inexpresiva. Los recuerdos afloraron como moretones que había evitado tocar. 6 meses después del funeral de Arturo, Clara había empezado a reorganizar la casa, afirmando que necesitaba modernizarse, había dicho. Mis sugerencias fueron desestimadas con un gesto de desdén. Mis pertenencias emigraron de la sala a los armarios, luego al sótano y finalmente a esos fríos contenedores de almacenamiento. ¿Sabes lo que Clara dijo cuando me opuse a que tirara los aparejos de pesca de Arturo?, pregunté, mi voz apenas un susurro. «Tenemos que avanzar, Elena, no vivir en un museo». Como si la memoria de mi marido fuera solo un estorbo que debía ser despejado. Beatriz se estiró sobre la mesa y me apretó la mano. «¿Qué hay de Daniel?».
¿Seguro que él te defendió? Me reí. Un sonido hueco que me sorprendió incluso a mí. Daniel dijo que estaba siendo difícil, que necesitaba adaptarme a la nueva normalidad. Su nueva normalidad aparentemente significaba olvidar a su padre y marginar a su madre. El control había sido tan gradual que apenas lo noté. Primero se hicieron cargo de la cocina, criticando mi forma de cocinar. Luego vinieron las quejas sobre mis programas de televisión, que estaban demasiado altos. Mis amigos que visitaban con demasiada frecuencia. Mi jardinería ocupando demasiado de su patio. Cada rendición por mi parte solo los envalentonaba más. Lo peor es que lo permití todo. Admití, la verdad con un sabor amargo. Seguí pagando la hipoteca porque temía que tuvieran problemas financieros. Quería ayudarlos, ser útil, ser amada. Estabas comprando tu lugar en esa casa, en la vida de tu propio hijo, dijo Beatriz suavemente. La verdad de sus palabras escocía. Un pago de hipoteca a la vez. Mi teléfono vibró con un mensaje de Daniel. «Mamá, ¿cuándo vienes a buscar el resto de tus cosas? Necesitamos convertir el garaje para el cuarto de juegos de Lily». Le mostré el mensaje a Beatriz. Mi mano temblaba ligeramente. Esa desagradecida. Se mordió la palabra. «Elena, hay algo que debes saber. No quería decírtelo porque sabía que te dolería. Pero mereces la verdad». Se me apretó el estómago. Un nudo de pavor. ¿Qué es? El mes pasado en el club de lectura, Clara estuvo allí. Había tomado unas copas de vino y empezó a hablar de sus planes. Van a poner la casa en venta, Elena. Quieren comprar esa construcción nueva en el fraccionamiento Los Pinos. La habitación pareció inclinarse de lado. Van a vender mi casa. Ellos creen que es su casa, dijo Beatriz suavemente. Y técnicamente, legalmente, lo es. Pero moralmente, esa es otra historia. Pensé en los 35 años de recuerdos incrustados en esas paredes. Arturo y yo trayendo al pequeño Daniel a casa. Fiestas de cumpleaños. Mañanas de Navidad. El jardín que Arturo había construido para nuestro 20º aniversario. Los últimos alientos de mi marido en nuestro dormitorio, rodeado de la vida que habíamos creado juntos. E iban a venderlo todo a extraños, sin pensarlo 2 veces. ¿Qué voy a hacer?, susurré, sintiendo la familiar impotencia volviendo a arrastrarse. Los ojos de Beatriz se le endurecieron con una resolución que parecía de acero. Primero, vas a dejar de pagar su hipoteca. Vamos a ver qué tan rápido cambian sus planes cuando el banco empiece a llamar. Pero, ¿qué hay de mi crédito? Los hábitos arraigados de toda una vida de responsabilidad intentaron frenarme. Segundo, continuó sin inmutarse. Vas a hablar con mi sobrino, Pablo. Es un abogado especializado en derechos de personas mayores. Tiene que haber algún recurso legal aquí. No soy una anciana, protesté débilmente. Beatriz arqueó una ceja. Eres lo suficientemente mayor como para ser tratada con respeto, que no es lo que está pasando aquí. Tenía razón. Durante 2 años me había encogido, volviéndome más pequeña y silenciosa para evitar ser una carga. ¿Y a dónde me había llevado eso? Desalojada de mi propia casa, mis pertenencias empacadas en cajas, mi existencia reducida a un estorbo. A medida que la realidad de mi situación se cristalizó, algo más emergió de debajo del dolor y la traición. Una ira lenta y controlada, que se sentía casi ajena después de años de acomodación. «Está bien», dije, enderezando los hombros. «Hablemos con Pablo». Beatriz me apretó la mano. «Esa es mi chica. Y Elena, recuerda quién eres. No eres solo la madre de Daniel o la viuda de Arturo. Eres Elena Guzmán. Y ya es hora de que todos lo recuerden. Por primera vez desde que encontré mis maletas en la acera, sentí un destello de algo que pudo ser esperanza. O tal vez era pura y dura determinación. De cualquier manera, una cosa sabía con certeza. No iba a rendirme sin luchar. Pero ¿cómo empezar siquiera a luchar contra las mismas personas que una vez amaste y protegiste con todo tu corazón? Pablo,
el sobrino de Beatriz, no era lo que esperaba. Con sus vaqueros desgastados y una camiseta Henley informal, parecía más un profesor universitario que un abogado. Pero sus ojos, penetrantes e inteligentes, no pasaban nada por alto mientras revisaba los extractos de la hipoteca que yo había traído. Beatriz se sentó a mi lado. Su presencia una fortaleza silenciosa. Así que ahí ha estado haciendo pagos de una casa que ya no está a su nombre, dijo Pablo. Un leve ceño fruncido surcaba su frente. Y su hijo y su nuera han estado viviendo allí sin pagar alquiler mientras planeaban venderla. Dicho así, tan sin rodeos, sonaba absurdo, incluso para mí. Sí, confirmé, mi voz apenas un hilo. Y me desalojaron al garaje. La vergüenza me tiñó las mejillas. ¿Cómo había permitido que las cosas llegaran a este punto? Tiene opciones, afirmó Pablo recostándose. Los arreglos financieros podrían constituir un contrato verbal. Como mínimo, podría demandar la recuperación de los pagos hipotecarios que ha hecho desde el traspaso de la propiedad. También existe la posibilidad de imponer un gravamen. Beatriz, que había estado inusualmente callada, habló. Primero tiene que confrontarlos, que entiendan lo que han hecho. Pablo parecía escéptico, pero yo sabía que Beatriz tenía razón. Antes de emprender acciones legales contra mi propio hijo, necesitaba darle una última oportunidad para arreglar las cosas. Era una esperanza desesperada, una pequeña llama de que quizás, solo quizás, el niño que crié aún existiera bajo las capas de su soberbia. Así fue como me encontré de pie en el porche de mi propia casa al día siguiente. Mi corazón latía con un ritmo frenético contra mis costillas. Había vivido allí desde antes de que Daniel naciera, y sin embargo, aquí estaba. Una visita, necesitando permiso para entrar. Respiré hondo y toqué el timbre. Clara abrió, su sorpresa rápidamente disimulada por una sonrisa tensa y artificial. «Elena, no la esperábamos. Necesito hablar contigo y con Daniel», dije, mi voz más firme de lo que me sentía. Ella dudó. Luego se hizo a un lado. «Claro. Adelante». La sala de estar había cambiado de nuevo desde que me fui. Mi lámpara de lectura favorita había desaparecido, reemplazada por una lámpara de pie moderna y austera que no reconocí. Las fotos familiares que había dispuesto en la repisa habían sido reordenadas. Varias de Arturo ahora notablemente ausentes. Daniel salió de la cocina secándose las manos en un paño de cocina. «¿Mamá? ¿Qué haces aquí?» «Vine a hablar de la casa», dije, mirándolo directamente a los ojos. Beatriz me dijo que planean venderla. Su mirada intercambiada, rápida y culpable, lo confirmó todo. El aire en la habitación, antes familiar, de repente crepitó con una tensión fría e innegable. ¿Qué habrías sentido tú al ver la verdad de su traición al descubierto en esa mirada compartida, de pie en el hogar que alguna vez fue verdaderamente tuyo? «Íbamos a decírtelo», dijo Daniel, sin mirarme a los ojos del todo, su voz teñida de una sutil actitud defensiva. Una vez que todo estuviera finalizado, su mirada se dirigió brevemente hacia Clara, quien ofreció una sonrisa tensa y tranquilizadora. Una actuación para la mujer que creían seguir controlando. ¿Finalizado? Mi voz, aunque tranquila, sonó afilada en la sala de estar recién pintada e impersonal. Esta fue mi casa durante 35 años. Tu padre y yo construimos esta casa, Daniel. Te criamos aquí. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas con el lastre de décadas. Un marcado contraste con la decoración moderna y hueca que ahora llenaba el espacio. La ausencia de las fotos de Arturo en la repisa se sintió como un golpe físico, una borradura deliberada de la historia. Clara suspiró dramáticamente, sus dedos perfectamente manicurados delineando el borde de un cojín decorativo desconocido. «Elena, entendemos que tienes apegos sentimentales, pero necesitamos hacerlo mejor para nuestra familia ahora». Su tono era melifluo, pero sus ojos tenían un matiz despectivo. ¿Su familia?
repetí, la pregunta con sabor a ceniza. ¿Y yo qué soy? Un silencio incómodo se extendió entre nosotros, espeso y sofocante. Daniel cambió su peso, evitando mi mirada. Su incomodidad palpable, pero eclipsada por una resolución inquebrantable. «Mamá», dijo finalmente, su tono rezumando una paciencia condescendiente que me erizó la piel. «Nos cediste la casa. Apreciamos todo lo que has hecho, de verdad. Pero ahora es nuestra propiedad. Nosotros decidimos qué sucede con ella». Sonaba como un abogado, no como mi hijo. Como un robot recitando un código legal, no como un hombre hablándole a su madre. Respiré hondo y temblorosamente, tratando de calmar el temblor en mis manos. La lluvia afuera había cesado, reemplazada por el goteo persistente de los aleros. Cada gota un pequeño martillo contra mis nervios a flor de piel. He estado pagando la hipoteca durante los últimos 2 años, dije, mi voz apenas por encima de un susurro, cada mes, desde mi cuenta, para que tuvieran un techo sobre sus cabezas. Otra mirada, rápida y conspiradora, pasó entre ellos. Lo habían sabido. Por supuesto que lo habían sabido. ¿Cómo no? Esa fue tu elección, Elena, dijo Clara con frialdad, levantando la barbilla desafiante. Nunca te pedimos que hicieras eso. Sus palabras, tan casuales, me golpearon como un puñetazo físico. ¿Mi elección? Era la sangre de mi vida, mi entrega interminable. Mis manos comenzaron a temblar, visiblemente ahora. Lo hice para ayudarlos. Logré decir ahogada. El dolor de su ingratitud. Un fuego abrasador en mi pecho. Porque eso es lo que hace la familia. Y estamos agradecidos. Interrumpió Daniel rápidamente, aunque su tono sugería cualquier cosa menos gratitud genuina. Era una frase ensayada, desprovista de calidez. Pero eso no cambia la situación legal, mamá. La casa es nuestra. Entonces mis 35 años aquí. Insistí, mi voz subiendo ligeramente. Mi apoyo financiero, mi papel en esta familia. ¿Nada de eso importa? Busqué en el rostro de Daniel, desesperada por un destello de reconocimiento, un atisbo del niño que una vez se aferraba a mi mano. Pero él simplemente se encogió de hombros, luciendo incómodo, pero impasible. «Mamá, estás haciendo esto más dramático de lo necesario», dijo. El tono condescendiente volvió con toda su fuerza. «Podemos ayudarte a Kixati a encontrar un bonito apartamento para mayores». «No necesito un bonito apartamento para mayores», espeté, la ira finalmente abriéndose paso. «Necesito que mi hijo muestre una pizca de decencia. Y respeto». Clara dio un paso al frente, su sonrisa tensa, una máscara de falsa preocupación. «Elena, creo que te estás poniendo emocional. Quizás deberíamos continuar esta conversación en otro momento». Fue entonces cuando lo supe. Lo supe de verdad. No había arreglo para esto. El hijo que había criado, el niño que había amado con cada fibra de mi ser, se había ido. En su lugar se alzaba un extraño que me veía como nada más que una obligación, un problema que debía ser gestionado. La comprensión se posó sobre mí, fría y pesada, pero también encendió una resolución sorprendente y feroz. He detenido los pagos automáticos de la hipoteca, dije en voz baja, cada palabra una piedra cayendo en un pozo profundo. La expresión de Daniel cambió al instante. La fachada de calma se hizo añicos, reemplazada por una conmoción pura. «¿Qué hiciste?» Su voz fue un jadeo ahogado. «Si quieren vender mi casa, tendrán que pagarla ustedes mismos». Mi voz ganó fuerza con cada palabra. «No puedes hacer eso». La voz de Clara se elevó, un grito agudo y de pánico. «¿Y nuestro crédito? ¿Tenemos planes?» «Sí», asentí. Una sonrisa amarga tocó mis labios. Escuché que el fraccionamiento Los Pinos es hermoso en esta época del año. El rostro de Daniel se oscureció, un rubor peligroso subiendo por su cuello. «Mamá, la casa fue un regalo de papá para mí. Lo sabes. Nunca fue realmente tuya». Las palabras me golpearon como un puñetazo físico. Nunca fue realmente tuya. 35 años de mi vida, desechados en 5 palabras crueles. Mi visión se nubló por un momento. «Ya veo», dije.
mi voz apenas audible ahora, toda emoción drenada de ella. Bueno, entonces supongo que no queda nada más que discutir. Me di la vuelta para irme, mis piernas inestables bajo mí. Al llegar a la puerta, me detuve, mirando al hijo que ya no me veía, a la nuera que había orquestado mi destierro. Tu padre se avergonzaría de ti, Daniel, dije, las palabras pesadas de definitividad. Y por primera vez, yo también. Salí, cerrando la puerta suavemente tras de mí. El aire primaveral se sintió fresco contra mis mejillas calientes mientras bajaba por la entrada, lejos de la casa que nunca había sido verdaderamente mía. Algo se había roto irrevocablemente dentro de mí hoy, pero algo más fuerte e innegablemente más afilado, se había forjado en su lugar. ¿Cómo se empieza realmente a reconstruir cuando los cimientos mismos de tu vida han sido deliberadamente destrozados por aquellos a quienes más amabas? ¿Hiciste qué? La taza de café de Beatriz quedó suspendida quietos a mitad de camino de sus labios, sus ojos muy abiertos. Volvimos a su cocina. La calidez familiar, un marcado contraste con el frío enfrentamiento que acababa de dejar. Detuve los pagos, repetí, aún sorprendida por mi propia audacia. Las palabras se sentían extrañas, pero innegablemente correctas en mi lengua. Les dije que si quieren vender la casa, tendrán que pagarla ellos mismos. Beatriz apoyó su taza con un golpe seco definitivo que resonó en la habitación silenciosa. Bueno, ya era hora, maldita sea. Pablo, que había insistido en unirse a nosotros después de mi enfrentamiento, parecía menos entusiasta. Se sentó frente a mí, golpeando un bolígrafo contra su bloc de notas legal. Es un buen primer paso, Elena, pero necesitamos protegerla legalmente. Si su nombre ya no está en el título, podría ser responsable de los pagos atrasados sin tener ningún derecho sobre la propiedad. La adrenalina que me había sostenido durante el enfrentamiento se estaba desvaneciendo, dejando espacio para que la duda se colara. ¿He cometido un error terrible?, susurré, el peso de la situación de repente oprimiéndome. No, dijo Beatriz con firmeza, su mano extendiéndose por la mesa para apretar la mía. Finalmente te has defendido. Pablo asintió, su mirada seria. Seamos estratégicos con esto. Voy a contactar al banco mañana, explicar la situación y ver qué opciones tenemos. Mientras tanto, necesita reunir cada pizca de evidencia que demuestre que ha estado haciendo estos pagos. Asentí, pensando en los meticulosos registros financieros que Arturo me había enseñado a llevar. Al menos tenía eso. ¿Qué hay de mis cosas que aún están en la casa?, pregunté, una nueva ola de ansiedad invadiéndome. La idea de mis posesiones preciadas, aún atrapadas en ese garaje, me encogió el estómago. Beatriz enderezó los hombros, un brillo en sus ojos. Iré contigo a recogerlas. Si nos dan problemas, todavía recuerdo cómo batear con el bate de softball de nuestros días en la liga comunitaria. A pesar de todo me encontré riendo, un sonido genuino y alegre que se sentía ajeno en este momento. Beatriz siempre había sido fieramente protectora, incluso en el instituto cuando se había enfrentado a las chicas que se burlaban de mi ropa de segunda mano. No sé qué haría sin ustedes dos, dije. Mi voz se quebró. Pablo se acercó y me apretó la mano. No estás sola en esto, Elena. Nos aseguraremos de que no se aprovechen más de ti. A la mañana siguiente llegó una llamada del Banco Federal. Mi corazón latía con fuerza al contestar, esperando preguntas sobre el pago de hipoteca no realizado. Señora Guzmán, soy Ricardo Morales del Departamento de Hipotecas. Hemos recibido una solicitud para discutir la situación con su propiedad en Avenida Los Robles. Apreté el teléfono con más fuerza. Sí, así es. Entiendo que ha estado haciendo pagos de una propiedad que ya no está aquí a su nombre. Nuestros registros muestran pagos consistentes desde su cuenta durante los últimos 26 meses. Sí, confirmé. Pero he decidido detener esos pagos. Hubo una pausa. Luego la voz de Ricardo, más baja ahora, más personal.
Señora Guzmán, normalmente no hago esto, pero ¿estaría dispuesta a venir a la sucursal para discutir esto más a fondo? Creo que podría ya haber opciones que no ha considerado. 2 horas después, me senté frente a Ricardo, un hombre de rostro amable, de la edad de Daniel. Explicó algo llamado gravamen equitativo. Esencialmente, al pagar consistentemente la hipoteca de una propiedad de la que no obtenía ningún beneficio, yo podría haber establecido un interés en la propiedad, incluso sin estar en el título. La esperanza revoloteó en mi pecho, una sensación frágil y nueva. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que potencialmente podrías colocar un gravamen sobre la propiedad por la cantidad que has contribuido, explicó Ricardo. No podrían vender sin abordar ese gravamen. Por primera vez desde que encontré mis maletas en la acera, sentí un destello de control regresar. Una pieza de ajedrez se movía en un tablero que creí haber perdido. «Hay algo más», dijo Ricardo, bajando ligeramente la voz. «Su hijo llamó esta mañana, bastante molesto por el pago atrasado. Parecía no entender cómo funcionan las hipotecas. No me sorprendió. Daniel siempre había dependido de otros para manejar los aspectos prácticos de la vida. Primero Arturo y yo, ahora Clara, y aparentemente mis pagos mensuales. ¿Qué le dijiste? Que los pagos atrasados afectan las puntuaciones de crédito y podrían eventualmente llevar a procedimientos de ejecución hipotecaria», dijo Ricardo. No lo tomó nada bien. Como si de una señal se tratara, mi teléfono vibró con un mensaje de Daniel. «Mamá, necesitamos hablar de la hipoteca urgente». Le mostré el mensaje a Ricardo. «¿Qué le gustaría hacer, señora Guzmán?», preguntó. Era una pregunta tan sencilla, pero nadie me la había hecho en años. ¿Qué quería? No solo con respecto a la casa, sino con mi vida. Pensé en la confrontación con Daniel y Clara, su desprecio casual por mis contribuciones, su suposición de que yo seguiría financiando sus sueños mientras me relegaban al garaje. «Quiero lo que es legítimamente mío», dije, sorprendiéndome por la firmeza de mi voz. Ricardo asintió, el respeto evidente en su expresión. «Entonces hagamos que eso suceda». Esa tarde, armada con información de Ricardo y el consejo legal de Pablo, di otro paso inesperado en mi nueva vida. Solicité un empleo. El letrero de «Se busca personal» en la ventana de la cafetería Rosa me había llamado la atención mientras regresaba a casa de Beatriz. «¿Quieres servir mesas?», preguntó Beatriz, cejas arqueadas cuando se lo conté. «Fui camarera durante toda la universidad», le recordé. «Y necesito mis propios ingresos, mi propia vida. No puedo simplemente esconderme para siempre en tu cuarto de invitados». Beatriz lo consideró. «Bueno, la cafetería Rosa sí tiene el mejor pastel del pueblo». 2 días después, tuve mi primer turno. Me dolían los pies y la espalda me suplicaba un descanso al final de la jornada. Pero las propinas en mi bolsillo eran mías, ganadas con mis propias manos. La simple satisfacción de eso era algo que no sentía en años. Cuando regresé a casa de Beatriz, exhausta pero extrañamente vigorizada, había 6 llamadas perdidas de Daniel en mi teléfono. Escuché el primer mensaje de voz. «Mamá, el banco llamó por la hipoteca. Mencionaron algo sobre un gravamen. ¿Qué estás haciendo? Llámame de inmediato». Lo borré sin escuchar los demás. Por una vez, Daniel tendría que esperar mi conveniencia, y no al revés. Beatriz me trajo una copa de vino y se sentó a mi lado en el columpio del porche. «¿Cómo te sientes?», preguntó suavemente. Consideré la pregunta, viendo el atardecer pintar el cielo en tonos rosados y dorados. «Se siente como si finalmente estuviera despertando», dije. «Como si hubiera estado sonámbula desde que Arturo murió. Y ahora eres Elena de nuevo», terminó Beatriz por mí. Asentí, levantando mi copa en un pequeño brindis. Por Elena Guzmán. Fue agradable finalmente conocerla, pero ¿sería esta nueva versión de mí misma lo suficientemente fuerte como para enfrentar la inevitable confrontación que aún se avecinaba? 3 semanas después de empezar a trabajar en la cafetería Rosa,
Me había acomodado en un ritmo que se sentía sorprendentemente cómodo. Mis propinas eran modestas pero constantes. Y el trabajo físico mantenía mi mente ocupada. Más importante aún, volví a tener un propósito. Un lugar al que ir. Personas que dependían de mí. Una vida enteramente mía. Por eso, la visión de Daniel, de pie torpemente junto al puesto de la anfitriona, me causó un sobresalto. «Mamá», dijo, su voz más suave de lo que la había oído en años. «¿Podemos hablar?» Rosa, la dueña, me hizo una señal desde detrás del mostrador. «Tómate 15 minutos si lo necesitas, Elena». Asentí y guié a Daniel a un reservado en la esquina, lejos de mis clientes habituales, que se habían vuelto algo así como amigos. «Te ves diferente», dijo estudiándome. Me alisó el delantal. «Soy diferente». Daniel se removió incómodo. «Mamá, sobre la casa». «No voy a discutir eso aquí». Lo interrumpí, mi voz firme. «Si esa es la razón por la que viniste, estás perdiendo el tiempo». «Por favor», dijo, una nota de desesperación colándose. «Clara y yo estamos en problemas. El banco llamó por un gravamen y nuestra puntuación de crédito está bajando debido a los pagos atrasados». Observé a mi hijo. Su reloj caro, su cabello cuidadosamente peinado, el sutil aroma a colonia que probablemente costaba más de lo que yo ganaba en un día en la cafetería rosa. Todo en él gritaba privilegio. Una vida acolchada por otros sacrificios. «¿Qué quieres de mí, Daniel?» Él se inclinó hacia adelante. «Necesitamos que levantes el gravamen y reanudes los pagos. Solo hasta que podamos vender la casa». La pura desfachatez casi me hizo reír. «¿Y qué obtengo a cambio?» «Nos aseguraremos de que te cuiden bien», dijo como si ofreciera una gran bondad. «Hay una comunidad para mayores muy agradable en Montecristo». «Detente», dije levantando la mano. «No estoy interesada en que me cuiden. He estado cuidándome a mí misma y a ti durante años». «Mamá, sé razonable. No puedes seguir trabajando aquí», gesticuló alrededor de la cafetería con desdén. «Casi tienes 70. 68, corregí. «Y estoy perfectamente bien». El rostro de Daniel se endureció ligeramente, su máscara de contrición resbalando. «De acuerdo. ¿Qué quieres? ¿Un porcentaje de la venta?» Lo estudié, a este extraño con la cara de mi hijo. «Quiero mi casa de vuelta». Parpadeó, luego rió nerviosamente. «Eso no es posible. Ya hemos hecho una oferta por la casa en el fraccionamiento Los Pinos. No es mi problema». La expresión de Daniel se oscureció. «Sí es tu problema si quieres tener una relación con tu nieta. Con cualquiera de nosotros». La amenaza flotó en el aire, fea y explícita. Mi propio hijo estaba usando mi amor por Lily como una palanca. «¿Me estás amenazando con alejarme de Lily?» Tuvo la decencia de parecer ligeramente avergonzado, pero continuó. «Solo digo que las familias necesitan apoyarse mutuamente. Clara y yo tenemos un plan para nuestro futuro, y tú te estás interponiendo. De la misma manera que me interpuso cuando pagué tu matrícula universitaria, o cuando cuidaba a Lily y Leo cada fin de semana para que tú y Clara tuvieran tiempo de pareja, o cuando les cedí la casa y seguí haciendo los pagos para que pudieras ahorrar para ese barco que compraste el verano pasado». Daniel se sonrojó. «Eso no es justo». «No», asentí. «No lo es». Mi descanso casi terminaba. Me deslicé fuera del reservado y me puse de pie, alisando mi delantal. «Necesito volver al trabajo». «Mamá, por favor». La voz de Daniel se quebró ligeramente. «Necesitamos esto. La casa en el fraccionamiento Los Pinos es perfecta. No podemos perderla». Por un momento, vi al niño pequeño que solía subirse a mi regazo con las rodillas raspadas, buscándome para que todo mejorara. Pero ese niño se había ido. En su lugar se sentaba un hombre que me veía como nada más que un medio para un fin. «Lo pensaré», dije finalmente. «Pero primero necesito algo por escrito de ti y Clara. Nos vemos en la oficina de Pablo Guzmán mañana a las 2 p.m. Un alivio inundó el rostro de Daniel. «Gracias, mamá».
No te arrepentirás. Mientras se iba, me pregunté si ya lo hacía. Cuando se enfrenta a una calculación tan fría, ¿acaso te convierte inevitablemente en aquello que desprecias? Llegué a la oficina de Pablo temprano al día siguiente, con el estómago hecho un nudo. Apenas había dormido, repasando una y otra vez la decisión que había tomado en mitad de la noche. Una tregua frágil se había posado sobre mi espíritu, comprada por la tranquila resolución de protegerme a mí misma. La sala de espera estaba en silencio, la alfombra gruesa, amortiguando los lejanos sonidos de la ciudad. Cada tic-tac del reloj de pie en la esquina parecía resonar el latido frenético de mi corazón. Daniel y Clara llegaron precisamente a las 2 p.m., ambos vestidos como para una reunión de negocios de alto nivel. La sonrisa de Clara era forzada, una actuación ensayada, pero un destello de triunfo danzaba en sus ojos mientras tomaban asiento frente al pulido escritorio de caoba de Pablo. Me miró de reojo, luego desvió la vista, como si mi presencia fuera una mera formalidad antes de su inevitable victoria. «Gracias por venir», comenzó Pablo formalmente, su voz tranquila y profesional. «La señora Guzmán ha considerado su solicitud con respecto a la propiedad en Avenida Los Robles». «Apreciamos eso», Clara interrumpió suavemente, inclinándose hacia adelante, su voz goteando confianza artificial. «Estamos seguros de que podemos llegar a un acuerdo que beneficie a todos». Sus ojos se dirigieron a Daniel, quien le ofreció un asentimiento rápido y tranquilizador. Todavía creían tener todas las cartas en la mano. Pablo deslizó un único documento sobre el escritorio, empujándolo suavemente hacia Daniel. «Esto es lo que propone la señora Guzmán». Daniel lo recogió. Su expresión cambió de anticipación esperanzada a incredulidad confusa, y luego a una ira cruda y explosiva en cuestión de segundos. Su rostro se enrojeció. «¿Qué es esto?», exigió golpeando el papel contra la mesa. «Eso», dije con calma, mi voz firme, sorprendiéndome incluso a mí misma. «Es mi condición para levantar el gravamen». Clara arrebató el papel de las manos de Daniel, sus ojos escudriñando el contenido. Su rostro perfectamente maquillado se contorsionó. «¡Esto es ridículo! ¿Quiere que le vendamos la casa por el saldo restante de la hipoteca? Vale al menos 3 veces eso». Su voz se elevó, chillona e indignada. «Vale exactamente lo que le he invertido», respondí, sosteniendo su mirada furiosa. 35 años de pagos, reparaciones, mejoras. El rostro de Daniel había adquirido un alarmante tono carmesí. «No puedes hacer esto. La casa es legalmente nuestra». Golpeó ligeramente el puño sobre el escritorio, con un gravamen en su contra. Señaló Pablo, su tono sereno, inquebrantable. «Lo que complica significativamente cualquier posible venta y afecta su crédito, señor Guzmán. Lucharemos contra esto», Clara chilló, su voz fría con una furia apenas contenida. «Conseguiremos nuestro propio abogado». Asentí, habiendo esperado esta reacción. «Pueden intentarlo, pero los procedimientos legales llevarán tiempo. Meses, quizás años. Sus puntuaciones de crédito seguirán sufriendo. Y esa casa de ensueño en el fraccionamiento Los Pinos se irá a otra persona». La verdad de esto caló visiblemente. Daniel y Clara se habían excedido, contando con una venta rápida de mi casa para financiar su mejora. Se les desinfló el globo, desanimándolos justo delante de mis ojos. «¿Lo planeaste todo esto?», acusó Daniel, su voz apenas un susurro, sus ojos entrecerrados, llenos de una nueva y oscura sospecha, desde el momento en que te mudamos al garaje. «No», dije en voz baja, el dolor de su acusación, un dolor sordo en mi pecho. Simplemente, finalmente, dejé de permitir que me utilizaran. Clara se puso de pie abruptamente, su silla arrastrándose ruidosamente por el suelo. «Necesitamos discutir esto en privado». Mientras salían, Pablo me dio un asentimiento aprobatorio, una afirmación silenciosa. «Estás haciendo lo correcto, Elena». No estaba tan segura. La mirada de traición en los ojos de Daniel me perseguía. ¿Me había vuelto tan calculadora y fría como ellos?
Antes de que pudiera seguir pensando en ello, la puerta de la oficina se abrió. Daniel y Clara regresaron. Rostros sombríos pero resignados. «Aceptaremos su oferta», dijo Daniel rígidamente, su voz plana, desprovista de emoción. «Pero espero que te des cuenta de lo que esto significa para nuestra relación». Sostuvo mi mirada, un frío y duro desafío en sus ojos. Sostuve la suya con firmeza. «Lo hago. Y espero que algún día te des cuenta de lo que significó cuando pusiste mis maletas en la acera». Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros. Una verdad cruda y amarga. Esto no era solo una transacción financiera. Fue el desmoronamiento de toda una vida, dejando un vacío donde antes había amor. ¿Cómo se empieza realmente a reparar lo que se siente tan absoluta e irrevocablemente roto? La primera noche de vuelta en mi casa, no pude dormir. Vagué de una habitación a otra, un fantasma en mis propios recuerdos. Mi mano trazó los contornos familiares de las paredes. Sintió el yeso frío. Me detuve en el marco de la puerta del pasillo, mis dedos rozando las tenues marcas de lápiz donde Arturo y yo habíamos medido la altura de Daniel cada año, viéndolo estirarse hacia la adultez, hacia un futuro que ahora se sentía trágicamente distante. Me paré en la cocina. Sus superficies modernas e impersonales, desnudas bajo el suave resplandor de la iluminación bajo los gabinetes. Esta era la cocina donde Arturo y yo habíamos bailado en nuestro 30º aniversario. Un giro espontáneo y alegre entre el aroma pastel de manzana recién horneado. Habían pasado 3 meses desde la confrontación en la oficina de Pablo. 3 meses de papeleo legal, de tensos y estériles intercambios con Daniel y Clara, mientras se mudaban a regañadientes, de reconstruir mi vida pieza a pieza con esmero. La casa se sentía a la vez familiar y extrañamente ajena. Clara había repintado varias habitaciones en grises de moda y blancos puros, borrando los cálidos amarillos y azules que Arturo y yo habíamos elegido. La cocina, que alguna vez fue el corazón de nuestro hogar, había sido remodelada con electrodomésticos elegantes e impersonales, todo acero inoxidable y ángulos afilados. Pero bajo los cambios estéticos, la verdadera esencia del hogar permanecía. El familiar crujido del 3er escalón de la escalera, la forma en que la luz del sol de la tarde todavía se filtraba a través del ventanal en la sala, la ligera y entrañable inclinación del suelo en el pasillo de arriba que Arturo nunca pudo arreglar del todo. Estos eran los verdaderos recuerdos, grabados en la estructura misma del lugar. Entré al dormitorio principal, ahora vacío de muebles excepto por la cama que había traído del cuarto de invitados de Beatriz. Esta habitación, donde Arturo y yo habíamos compartido nuestras vidas, donde él había dado su último aliento, se sentía sagrada de alguna manera. «Estoy en casa», susurré, las palabras flotando en el aire silencioso, como si él pudiera oírme. El silencio que respondió no era solitario, solo pacífico. Por primera vez en años, estaba exactamente donde pertenecía. El timbre sonó a la mañana siguiente mientras desempacaba mi modesta colección de platos, cada uno una pequeña victoria. Abrí para encontrar a Beatriz, sosteniendo una olla humeante de sopa y una botella de vino. «Inauguración», anunció, pasando junto a mí hacia la cocina. Una fuerza de la naturaleza. Aunque supongo que técnicamente es un regreso a casa. Me reí, una risa plena y sin cargas, siguiéndola. Se siente como ambas cosas, sinceramente. Beatriz colocó sus ofrendas en el mostrador y se giró, examinando la cocina con el ceño fruncido, en señal de desaprobación. «Dios mío, ¿qué le hizo esa mujer a tus hermosos gabinetes de roble?» Los pintó de gris y reemplazó todos los tiradores por algo llamado níquel cepillado. Dije, una sonrisa irónica en mis labios. Al parecer, el roble está pasado de moda. Beatriz resopló. ¿Sabes lo que está pasado de moda? Echar a tu suegra a la calle. Ambas nos reímos, aunque el dolor debajo del humor aún estaba a flor de piel. ¿Has sabido algo de ellos?, preguntó Beatriz mientras me ayudaba a desempacar,
sus movimientos eficientes y reconfortantes. Negué con la cabeza. No desde el cierre. Daniel dejó claro que había elegido la casa por encima de ellos. Eso no fue lo que pasó. Y tú lo sabes, dijo Beatriz con firmeza, sus ojos perspicaces. Elegiste el respeto propio. Hay una diferencia. No estaba segura de que Daniel lo viera así alguna vez, pero yo había hecho las paces con mi decisión. La alternativa, seguir dejando que me usaran mientras me trataban como a un estorbo, ya no era aceptable. Bueno, dijo Beatriz, abriendo el vino con un estruendo decisivo. Por los nuevos comienzos, chocamos las copas y sentí una oleada de gratitud por esta mujer que me había apoyado cuando mi propia familia no lo había hecho. Las semanas siguientes trajeron un ritmo constante a mis días. Mañanas en la cafetería rosa, mis pies adoloridos, pero mi espíritu por las nubes. Tardes dedicadas a restaurar lentamente la casa para que volvierais a sentirse mía. No tenía el dinero para reemplazar todas las modernizaciones de Clara, pero podía añadir toques que devolvieran la calidez. Cojines decorativos de colores. El sillón gastado de Arturo de vuelta a su lugar junto al ventanal. Fotos familiares, orgullosamente devueltas a la repisa. Los viejos aparejos de pesca de Arturo, una vez descartados como trastos, ahora colgaban orgullosamente en el estudio. Un símbolo desafiante de lo que no podía ser borrado. Una mañana de sábado, estaba plantando bulbos de tulipanes en el jardín delantero, cuando un coche familiar entró en la calzada. Mi corazón me dio un vuelco cuando Daniel salió. Con aspecto incierto, se paró torpemente al borde del jardín, con las manos metidas en los bolsillos. Las flores se ven bonitas, ofreció, su voz vacilante. Asentí, no confiando en mi voz. A papá siempre le encantaron los tulipanes, continuó mirando alrededor del jardín. Lo recuerdo plantándolos cada otoño. Me quité la tierra de las manos. ¿Qué te trae por aquí, Daniel? Se movió incómodo. Nosotros, no conseguimos la casa en el fraccionamiento Los Pinos. No me sorprendió. Su crédito probablemente había sido demasiado dañado por los pagos de hipoteca incumplidos. Siento oír eso, dije de verdad, a pesar de todo. Daniel miró sus zapatos, mocasines caros ahora cubiertos de polvo del camino del jardín. Encontramos un apartamento en su lugar. Es pequeño, pero nos está enseñando algo de perspectiva, supongo. Esperé, sintiendo que había más. Clara está embarazada de nuevo, dijo finalmente, las palabras casi un susurro. El bebé nacerá en enero. Felicidades, dije suavemente, preguntándome si esta noticia estaba destinada a herirme, a recordarme lo que me estaría perdiendo. Daniel me miró a los ojos por primera vez. Lily pregunta por ti. No entiende por qué ya no visitamos a la abuela. Un dolor, agudo y dulce, me atravesó el corazón. Extrañaba ferozmente a mi nieta. Es bienvenida aquí en cualquier momento, dije. Y luego, tras una pausa, ¿tú también? Daniel asintió. Luego dudó. Mamá, yo he estado pensando en todo. En lo que pasó. Contuve el aliento sin atreverme a esperar una comprensión real. No digo que hayamos manejado bien las cosas, continuó, eligiendo sus palabras con cuidado. Pero elegiste una casa por encima de tu familia. No sé si puedo perdonar eso. Mi esperanza momentánea se desinfló. Él seguía sin entenderlo. No elegí una casa, Daniel, dije en voz baja, mi voz llena de una convicción serena. Elegí no ser borrada. Hay una diferencia. Frunció el ceño, claramente en desacuerdo. De todos modos, pensé que debía saber lo del bebé. Y quizás Lily y Leo podrían visitarnos a veces, si está bien. No fue una disculpa, ni siquiera cerca. Pero fue una pequeña apertura, una minúscula grieta en el muro entre nosotros. Me gustaría, dije. Después de que Daniel se fue, me senté en el columpio del porche, procesando el encuentro. La relación con mi hijo estaba dañada, quizás irreparablemente. Todavía no podía ver cuán profundamente me había herido, cuán fundamentalmente había traicionado mi confianza. Pero había venido hoy, había tendido la mano.
por inadecuadamente que fuera. Era un comienzo, no un final. Esa tarde, Beatriz y Carlos vinieron, junto con Rosa de la cafetería y Pablo con su esposa. Nos sentamos en mi patio trasero, el mismo patio donde había celebrado la fiesta de graduación de secundaria de Daniel, donde Arturo y yo habíamos celebrado aniversarios, donde la vida se había desarrollado en toda su desordenada gloria. Mientras el crepúsculo se posaba ya a nuestro alrededor, la conversación fluía fácilmente entre estas personas que se habían convertido en mi familia elegida. Sentí una profunda sensación de paz invadirme. «Un brindis», declaró Beatriz levantando su copa. «Por Elena Guzmán, quien nos recuerda a todos que nunca es demasiado tarde para reclamar tu vida». Todos chocaron las copas, sonriéndome cálidamente. Más tarde, mientras las estrellas aparecían en el claro cielo de verano, me senté sola en el porche, escuchando los conocidos crujidos y suspiros de mi casa. Pensé en Arturo, en la vida que habíamos construido, en el hijo que habíamos criado y que de alguna manera había perdido el rumbo. Pensé en la mujer en la que me había convertido en estos últimos meses, más fuerte, más decidida, poco dispuesta a ser disminuida por la conveniencia de nadie. La casa a mi alrededor no era solo paredes y un techo. Era un testimonio de supervivencia, de resiliencia, del poder tranquilo e imparable de una mujer que finalmente había aprendido a ponerse a sí misma primero. Estaba en casa, no solo en esta casa, sino en mi propia vida. Y por primera vez en años, esa vida se extendía ante mí, llena de posibilidades que eran enteramente mías. ¿Qué giros inesperados te han llevado a reclamar tu propia narrativa, encontrando fuerza donde menos la esperabas? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Tu voz importa. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para más historias de triunfo y transformación.